¿Qué tal están? Filosofía de García Vaca. Juan David García Vaca nació en 1901 en Pamplona, Navarra, en el seno de una familia todavía profundamente católica y tradicional. Su nombre original de bautismo no incluía el apellido con el que hoy se le conoce. Nació y creció firmando como David García y durante buena parte de su juventud perteneció a la orden de los misioneros claretianos, siendo ordenado sacerdote en 1925. Esta etapa religiosa marcó decisivamente su formación intelectual, ya que lo introdujo en el estudio riguroso de la escolástica y de la filosofía tomista, un sustrato que nunca abandonó del todo, ni siquiera cuando décadas después su pensamiento tomó rumbos radicalmente distintos. En cuanto a su formación académica, fue amplia y ecléctica. Estudió filosofía y también se interesó pronto por la lógica formal y las matemáticas, un interés poco común entre los filósofos españoles de su generación, mayoritariamente volcados hacia el ensayismo humanista de raíz orteguiana. En 1934 publicó su introducción a la lógica o a la logística y poco después también un tratado en relación con las matemáticas, textos que revelan ya a un pensador atraído por el rigor simbólico. En 1936 publicó Introducción a la lógica moderna, considerado el primer tratado de lógica matemática o simbólica o formal escrito por un filósofo español, un hito que por sí solo bastaría para justificar su lugar en la historia del pensamiento hispánico. Este mismo año había ganado la cátedra de Introducción a la Filosofía en la Universidad de Santiago de Compostela, tras unas oposiciones en las que participaron figuras de la talla de Julián Besteiro, José Gaos y Manuel García Morente. El estallido de la Guerra Civil Española cambió por completo el curso de su vida. En 1938, tras varios meses refugiado en París, David García Vaca abandonó su congregación religiosa y renunció al sacerdocio. Fue entonces cuando comenzó a firmar como Juan David García Vaca, duplicando la letra C de un apellido familiar que hasta entonces se escribía de forma variable. Este cambio de nombre no fue un simple gesto administrativo, simbolizaba también una ruptura biográfica profunda, el nacimiento de una nueva identidad intelectual y vital que dejaba atrás la vida eclesiástica para abrazar la filosofía como vocación exclusiva y el exilio como destino. En cuanto al exilio y la carrera docente, hay que decir que, como tantos intelectuales republicanos, García Vaca tuvo que abandonar España al finalizar la Guerra Civil. Su periplo lo llevó primero a Ecuador, donde ejerció como profesor de filosofía en la Universidad de Quito entre 1939 y 1942, y después a México, país que acogió a buena parte del exilio filosófico español y donde tuvo ocasión de relacionarse con otros pensadores desterrados. Sin embargo, fue Venezuela el país que terminó por convertirse en su hogar definitivo. Incorporado a la Universidad Central de Venezuela en 1947, allí desarrolló el grueso de su carrera académica hasta su jubilación, formando generaciones enteras de filósofos venezolanos y adoptando la nacionalidad venezolana. Es importante subrayar que García Vaca no regresó a España hasta después de la muerte de Franco y lo hizo por lo que él mismo consideraba una cuestión de coherencia democrática. No quiso pisar suelo español mientras subsistiera el régimen contra el que había luchado, ni siquiera indirectamente la República. Este dato biográfico no es anecdótico, sino que revela el carácter del personaje, un hombre dispuesto a sostener sus convicciones hasta las últimas consecuencias, tanto en el terreno filosófico como en el vital. Como docente, García Vaca fue recordado por su estilo provocador y desafiante. No buscaba la comodidad del consenso ni la simple transmisión de doctrinas ajenas, sino que utilizaba la cátedra como un espacio de fricción intelectual, de confrontación de ideas que obligara al alumno a pensar por sí mismo. Se cuenta que disfrutaba deliberadamente de la polémica y de cierta malicia retórica, malicia entre comillas, no por vanidad, sino como método pedagógico. Quería sacudir al oyente de su pasividad intelectual y obligarlo a reaccionar, a tomar postura, a pensar con libertad frente a las modas filosóficas imperantes en cada momento. En cuanto a rasgos personales y relaciones intelectuales,
Hay que señalar que más allá de los datos académicos, quienes lo trataron coinciden en describir a García Vaca como un hombre de carácter fuerte, de conversación brillante y de una erudición casi desbordante, capaz de saltar sin esfuerzo de la lógica matemática a la poesía de Antonio Machado y de ahí a la física cuántica en una misma clase o en una misma sobremesa. Esa amplitud de intereses no era dispersión, sino el reflejo de una convicción de fondo. Para él la filosofía no podía encerrarse en compartimentos estancos, sino que debía dialogar con todas las formas del saber humano, desde la ciencia más exacta hasta la literatura más libre. En este sentido, durante su etapa mexicana y ecuatoriana, entró en contacto con otros miembros de la diáspora filosófica española, aquel grupo de pensadores que, como José Gaos, María Zambrano o Eduardo Nicol, reconstruyeron buena parte de la vida académica hispanoamericana tras la derrota republicana. García Vaca compartía con ellos la experiencia común del desarraigo, pero se distinguió pronto por un temperamento menos contemplativo y más combativo, más interesado realmente en la discusión directa de las ideas que en la elegancia del estilo ensayístico que cultivaban algunos de sus compañeros de exilio. Además, su condición de ex sacerdote tampoco fue un dato menor en su personalidad intelectual. Aunque abandonó la vida eclesiástica y rompió con la Iglesia Católica, conservó de su formación religiosa un profundo conocimiento de la teología y de la escolástica medieval, que reaparece una y otra vez en sus escritos, incluso en los más tardíos, como una suerte de interlocutor constante frente al cual definía sus propias posiciones. Esta tensión entre el sacerdote que fue y el filósofo radicalmente laico en que se convirtió constituye, para muchos estudiosos de su obra, una de las claves más fecundas, sin duda, para comprender la originalidad de su pensamiento. También, en cuanto a sus obras principales, hay que decir que la producción bibliográfica de García Vaca es extraordinariamente vasta y se despliega en varios frentes que conviene distinguir con claridad. En primer lugar está su faceta de traductor, quizás la más universalmente reconocida. García Vaca acometió la traducción íntegra de las obras completas de Platón al castellano y lo consiguió, convirtiéndose en el primer filósofo de lengua española en lograr una versión completa del corpus platónico, una empresa que solo admite comparación con el trabajo que el filósofo alemán Friedrich Schleiermacher realizó sobre los diálogos platónicos a comienzos del siglo XIX. Además de Platón, tradujo a los presocráticos y a otros clásicos de la filosofía antigua, renovando por completo la manera en que el mundo hispanohablante accedía a estos textos fundacionales. Esto fue una labor realmente extraordinaria. En segundo lugar, se encuentra su obra como historiador y ensayista, también con títulos como 7 modelos de filósofos de 1950, que muestran su capacidad de sintetizar y comparar grandes tradiciones de pensamiento. En su libro Introducción literaria a la filosofía de 1945 y en Invitación al filosofar según espíritu y letra de Antonio Machado de 1967, desarrolló una de sus preocupaciones más constantes, la posibilidad de construir un estilo filosófico propiamente español, distinto tanto del racionalismo continental como del empirismo anglosajón y profundamente enraizado en la tradición literaria hispana. En tercer lugar, aparece su obra estrictamente sistemática y metafísica, la más original y también la más difícil de su producción. Metafísica natural, estabilizada y problemática de 1963 representa el momento en que su pensamiento vira decisivamente hacia una filosofía centrada en la transformación técnica y científica del mundo, más que en la simple interpretación contemplativa de la realidad. A esta etapa pertenecen también Filosofía y Teoría de la Relatividad, donde dialoga con la física contemporánea, y trabajos tardíos como, por ejemplo, su reflexión sobre la idea de Dios de 1986 y su sorprendente incursión en la filosofía de la música de 1990, publicada ya en los últimos años de su vida. García Vaca murió en 1992. En cuanto a un recorrido por algunas obras clave, conviene detenerse con algo más de calma en 4 títulos que resumen bien las distintas etapas de su itinerario intelectual.
Está, por ejemplo, Introducción a la lógica moderna, este libro de 1936, escrito todavía bajo el nombre de David García, antes de su ruptura con la Iglesia, es mucho más que un manual técnico. En él, García Vaca defendía que la lógica matemática o simbólica o formal no era una disciplina ajena o contraria a la gran tradición filosófica española, sino una herramienta capaz de renovarla desde dentro, dotándola de un rigor del que hasta entonces había carecido en buena medida. La obra tuvo el mérito de introducir en España, con años de retraso respecto a Europa central, el aparato conceptual de la lógica matemática, desarrollada por autores como Bertrand Russell o el primer Wittgenstein, y de hacerlo además en un momento, la primavera de 1936, en la que la propia viabilidad de la vida académica española estaba a punto de quebrarse con el estallido de la Guerra Civil Española. También en su libro Metafísica natural estabilizada y problemática de 1963 se trata probablemente del libro más ambicioso de su producción sistemática. En él García Vaca sostiene que toda metafísica auténtica surge de una tensión irresoluble entre dos polos. Por un lado, la necesidad humana de estabilizar el mundo, de fijarlo en categorías firmes que permitan vivir y actuar con seguridad. Por otro, el carácter esencialmente problemático de esa misma realidad, siempre desbordante de las categorías con que pretendemos apresarla. La ciencia moderna, y en particular la física cuántica, con su principio de indeterminación, aparece en esta obra como el mejor ejemplo de esa tensión, un ámbito en el que la propia noción clásica de objeto estable se ha vuelto problemática, obligando a la filosofía a repensar desde sus cimientos qué significa conocer y qué significa también ser. En cuanto al libro Elogio de la técnica, este es sin duda uno de sus textos más leídos y comentados en la actualidad, precisamente por su carácter anticipador. Frente a la desconfianza tradicional de buena parte de la filosofía occidental hacia la técnica entendida como simple medio subordinado a fines superiores, García Vaca defiende en esta obra que la técnica posee una capacidad propia de revelar lo oculto, de sacar a la luz posibilidades de la realidad que permanecían invisibles para la percepción natural del ser humano. La técnica, sostiene, no se limita a satisfacer necesidades preexistentes, sino que transforma al propio hombre que la crea y la utiliza, generando nuevas formas de sensibilidad, de conocimiento y de relación con el mundo. El libro recorre históricamente el proceso mediante el cual lo artificial se ha ido superponiendo a lo natural desde el Neolítico, cuando la domesticación de la naturaleza exigió ya la creación de nuevas estructuras sociales y políticas hasta llegar a la civilización técnica contemporánea, sin renunciar por ello a advertir también sobre los peligros y los límites que ese mismo proceso conlleva. En cuanto a su libro Invitación al filosofar según espíritu y letra de Antonio Machado de 1967, en este libro, tan distinto en apariencia de sus tratados de lógica o de metafísica, García Vaca encuentra en la poesía de Machado un yacimiento filosófico de primer orden. Lejos de tratar al poeta sevillano como una simple fuente de citas ornamentales, lo convierte en realidad en interlocutor filosófico de pleno derecho, mostrando cómo determinados versos machadianos contienen en forma poética intuiciones metafísicas tan profundas como las de cualquier tratado académico. Esta obra ejemplifica mejor que ninguna otra su proyecto de construir un estilo filosófico genuinamente español, capaz de nutrirse de la propia tradición literaria nacional en lugar de limitarse a importar categorías extranjeras. También hay que decir que las ideas principales de su pensamiento o el núcleo filosófico de García Vaca se sostiene sobre tres grandes raíces que él mismo reconocía explícitamente: Platón, la ontología aristotélica y la lógica matemática moderna. De esta combinación aparentemente heterogénea surge una filosofía que no pretende ser un sistema cerrado, sino un proceso siempre abierto de transformación del pensamiento. Una de sus aportaciones, sin duda más originales, es la distinción entre una filosofía de la interpretación y una filosofía de la transformación. Para García Vaca, buena parte de la tradición filosófica occidental
se había limitado a interpretar el mundo, a ofrecer descripciones más o menos sofisticadas de una realidad dada de antemano. Frente a esto, propuso una metafísica que asumiera el papel activo de la ciencia y la técnica y la tecnología como fuerzas capaces de transformar efectivamente la realidad y con ella la condición misma del ser humano. No se trataba de especular sobre un mundo estático, sino de integrar en el pensamiento filosófico los descubrimientos de la física cuántica, el principio de indeterminación y las posibilidades abiertas por la técnica y la tecnología moderna. Otro concepto central en su obra tardía es el de persona, que desarrolló con especial intensidad en sus últimos años, junto a su análisis filosófico de la transfinitud, tomado del lenguaje de la matemática kantoriana, pero proyectado hacia preguntas sobre los límites y las posibilidades del ser humano. García Vaca entendía a la persona no como una esencia fija y acabada, sino como una realidad en permanente proceso de autoconstrucción, capaz de rehacerse a sí misma a través del conocimiento y de la acción transformadora. Su revisión de los conceptos de ciencia y técnica resulta especialmente relevante para un lector contemporáneo. Mucho antes de que la reflexión sobre la tecnología se popularizara en la filosofía académica, García Vaca ya sostenía que la técnica no era un simple instrumento neutro al servicio del ser humano, sino una fuerza capaz de transformar la propia noción de humanidad. Esta intuición lo convierte en un pensador sorprendentemente actual, anticipador de muchos debates filosóficos posteriores sobre la relación entre el ser humano y la tecnología. Esto es indudable. En cuanto a su filosofía docente y su estilo de pensar, García Vaca no separaba su manera de enseñar de su manera de filosofar. Ambas compartían un mismo espíritu, el rechazo a la comodidad, la desconfianza hacia las verdades recibidas sin cuestionamiento y la convicción de que el pensamiento auténtico solo nace del choque, de la contradicción, del riesgo intelectual. No buscaba adeptos ni escuela en el sentido tradicional, sino lectores y alumnos capaces de pensar de manera autónoma, aunque eso significara discrepar radicalmente de él mismo, de sus ideas. Esta actitud explica también su relación peculiar con la tradición filosófica que lo había formado. Nunca renegó por completo del marco escolástico y aristotélico de su juventud, pero tampoco se quedó anclado en él. Supo transformar ese legado inicial, reinterpretando a Aristóteles a la luz de la lógica moderna y combinándolo con una lectura muy personal de Platón para terminar desembocando en una metafísica radicalmente original que poco tenía que ver con sus primeras publicaciones sobre lógica simbólica. Fue en este sentido un pensador que practicó consigo mismo la misma transformación que reclamaba para la filosofía en general. Nunca dejó de rehacerse. En cuanto a su influencia y legado, hay que señalar que el legado de García Vaca puede analizarse en varios planos complementarios. En el plano de la traducción, su versión completa de Platón sigue siendo hoy una referencia obligada para cualquier lector en español que quiera acercarse a los diálogos platónicos, y su trabajo abrió camino a nuevas generaciones de traductores y helenistas en el mundo hispanohablante. En el plano, podemos decir, institucional, su papel en la Universidad Central de Venezuela fue decisivo para la consolidación de los estudios filosóficos en ese país, y su magisterio dejó una huella profunda en varias generaciones de filósofos venezolanos que reconocen en él a uno de los fundadores de la filosofía académica moderna en Venezuela. En el plano que podemos decir estrictamente filosófico, su figura ha sido objeto de estudios especializados como los de Ignacio Izuzquiza, autor del proyecto filosófico de Juan David García Vaca, o Carlos Beorlegui, autor de García Vaca o La audacia del pensar, títulos que por sí solos indican cómo ha sido recibido su pensamiento como un proyecto audaz, arriesgado, difícil de encasillar en las corrientes filosóficas convencionales del siglo XX. En el año 2001 se celebró en Bilbao un congreso internacional de filosofía dedicado al centenario de su nacimiento.
testimonio del interés académico sostenido que sigue despertando su obra. Su caso ha sido descrito también como uno de los más representativos de las paradojas que atravesó la cultura española del siglo XX. Un pensador nacido y formado en España, pero que desarrolló la parte más fecunda de su carrera fuera de ella, nacionalizado venezolano, y cuya obra tardó años en ser conocida y valorada en su país de origen, en España. Esta condición de exiliado, de pensador a caballo entre dos continentes y dos tradiciones, es inseparable también de la comprensión cabal de su filosofía. García Vaca murió el 5 de agosto de 1992, dejando tras de sí una obra tan extensa como difícil de clasificar. Lógico en su juventud, traductor incansable durante toda su vida, historiador de las ideas, crítico literario y en su madurez metafísico original que se atrevió a repensar categorías tan fundamentales como la de persona, ciencia, técnica y transformación, entre otras muchas. Su figura permanece hoy como uno de los grandes ejemplos de lo que significó el exilio filosófico español en Hispanoamérica. No una simple migración forzosa, sino la posibilidad de un pensamiento nuevo, nacido precisamente de la ruptura y de la distancia respecto a la tierra de origen. Comprender a García Vaca exige, por tanto, resistir la tentación de reducirlo a una sola etiqueta. No fue únicamente el lógico riguroso de sus primeros escritos, ni solamente el traductor erudito de los clásicos griegos, ni tampoco solo el metafísico audaz de sus últimos años. Fue ante todo un pensador en permanente transformación, fiel a la idea central de su propia filosofía, que es pensar de verdad, significa nunca dejar de rehacerse a uno mismo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.700 vídeos. Muchas gracias a todos y hasta siempre.